Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Todo bien, profe, gracias a Dios. Ay, vamos a ver cómo se porta hoy. Pues, con la 2 anterior he tenido problemas para que se proyecte la La dia- que se proyecte la diapositiva. Ujú. Ya, no sé qué carajo pasaba haciendo. Ya evaluó el 20% del tercer corte, profe. No, no he empezado. Ayer bajé las que había recibido. Ayer fue. Ah, porque usted le extendió hasta el 3, ¿cierto? Sí. Ujú. Ah, había sido como, era para el primero y los demás dijeron que no sé qué, y Sí, usted le no, extendió. bueno, el otro va a ser igualito corto, pero esto está terminado la semana que viene. Pero bueno, Sí, el corte creo que termina la semana que viene, ¿no? sí, ujú. Sí, ¿Y tengo que cuándo sube este 20%, profe? mañana debo colocarlo. O sea, no va Sí, a ser algo- no va a ser para poder realizarlo con tiempo. tan complicado, pero yo Ujú. tampoco quiero volverme loco corriendo. Sí, Ay, porque ahorita, ¿cómo se llama? Con lo de la predefensa, las tareas, muy poco tiempo para todo. ujú. Pero bueno, vamos a ver. Mm, Vamos a ver. Ay, de Dios. Mm,
Ya se visualizan las diapositivas, profe. Pero lo que quiero ver es si se pueden ver cuando hago para que se vea full pantalla, pero que es donde está, hay problemas Bueno, ahorita, ¿no? proyectela y yo le aviso si se ve. ¿Se ve la hoja o se ve? Sí se ve, profe. Déjame ver un momentito. ¿Y ese? También se ve completo. Claro, no sé qué pasó. Porque a usted le sale como si no se viera. No, yo la veo, pero estaba saliendo como una pantalla azul. Debe ser por el internet. Sí, a lo mejor. Es que con las dos primeras, con yacimiento 1 y yacimiento 2, y perfil, no tuve problema. ¿Qué piensas tú que es recuperación mejorada? La ¿Qué te, recuperación mejorada. qué te re- qué te imaginas que puede hacer? Bueno, según lo que vi en la pasada, o sea, en el 20%, o sea, Ujú. estábamos hablando sobre la predicción de la recuperación mejorada, las convencionales, y la recuperación mejorada no es más que la recuperación de hidrocarburo o gas, dependiendo, a través de inyecciones, ya sea de agua o... Bueno, Bueno, y también observe que en el libro que usted nos recomendó de inyección de agua y gas, siempre bueno, hablan sobre la recuperación mejorada como tal. Especifican qué es la recuperación mejorada, cómo obtener una mejor recuperación de el material que nosotros queremos obtener, ya sea hidrocarburo o gas, explican todos los procesos. bueno, en términos generales, en la actualidad se llama recuperación mejorada cualquier cosa que puedas hacer para mejorar la productividad o la recuperación de reservas o la producción. O sea, por un lado, pueden ser para simplemente mejorar la producción de los pozos. Todo depende de cómo lo quieras ver. Si lo quieres ver a nivel de pozo o lo quieres ver a nivel de yacimiento. Entonces, básicamente la materia como tal, el tópico este trata con la recuperación mejorada a nivel de yacimiento. Pero yo quiero hacer esa diferencia porque hay recuperación mejorada también a nivel de pozo. Lo que pasa es que normalmente se le ha llamado más estimulación de producción o solución de problemas de producción. Por lo menos en el caso, fracturamiento hidráulico. ¿Qué hace el fracturamiento hidráulico? Mejora la conectividad del yacimiento, creando una fractura que crea un canal de alta velocidad de flujo y con eso aumenta la productividad. Pero sobre todo en yacimientos que tienen baja permeabilidad. Entonces, eso es una forma de mejorar la productividad O sea, profe, natural del sí, yacimiento. sí. O sea, pues está yendo contra la productividad natural, las condiciones naturales del yacimiento. Fíjate, ahí ahorita se habla de métodos de control de producción de agua. Inyección de bacterias es uno de los métodos que se puede utilizar, que se está utilizando. Inyección de geles, que antes eran simplemente mejoras a la parte de producción, pero ahorita se llaman métodos de recuperación mejorada. Pero en este caso estamos hablando de a nivel de pozo, pues por lo menos bacterias y fracturamiento hidráulico y el caso de geles se aplica a nivel de pozo, no a nivel de yacimiento. Ahora, la materia como tal trata de la recuperación mejorada a nivel de yacimiento. Entonces, ¿qué se llama? Si hablamos de la parte del proceso de recuperación, siempre hemos hablado de un proceso de recuperación primaria, que es cuando aprovechamos que el yacimiento tiene energía para que sea el yacimiento que nos dé suficiente flujo para garantizar una recuperación económica. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí está el término, recuperación económica. Cuando yo tengo que ir al proceso de recuperación adicional, es porque
económicamente mantener la recuperación primaria, por decirlo de alguna forma, no resulta económico. O sea, ya no es tan rentable. Cuesta demasiado. ¿Qué se puede hacer en esos casos? En yacimientos donde tú puedes ir a proyectos grandes, tú puedes, por lo menos, te vas a inyección de agua, inyección de gas, porque el volumen de petróleo lo justifica, porque la dimensión del yacimiento lo justifica, el número, volumen de reserva lo justifica. Entonces, tú puedes ir a procesos de recuperación adicional, que tradicionalmente y convencionalmente se llaman, ha sido inyección de agua e inyección de gas. Luego se hablaba de una tercera etapa. O sea, siempre se habla, eso era la recuperación secundaria. Ahora se habla de recuperación adicional. Y después se habla de recuperación mejorada. La recuperación mejorada, ¿qué es? Las técnicas, por lo menos tradicionales, inyección de agua, inyección de gas, se pueden mejorar. ¿Cómo? En el caso de inyección de agua, ¿qué puedes hacer? Uno de los problemas durante un proceso de inyección de agua, ¿cuál es? Por lo menos tensión capilar, la presión capilar, la tensión interfacial entre las fases, ¿ok? La diferencia de densidad entre las fases, o viscosidades, como quieras decir, o la razón de movilidad. Entonces, ¿qué se hizo por lo menos en el caso de agua? Se habló de ver cómo se podía mejorar el proceso de inyección de agua. Ahí nacen los llamados procesos químicos, álcali, surfactante o inyección de polímeros, que si tú se lo agregas al agua de inyección, mejoran las condiciones en que el proceso de desplazamiento va a haber. Entonces lo que tienes es una inyección de agua mejorada. Con respecto al gas, ¿qué podemos hacer con respecto al gas para mejorarlo? Como un proceso de recuperación mejorada en un proceso de inyección de gas, se habla de inyectar normalmente fluidos calientes en los pozos productores. Vuelvo a caer a lo que puedo hacer en los pozos productores o el yacimiento. Porque cuando te hablan de yacimiento donde se utiliza gas mucho, es yacimiento de gas condensado básicamente. Es que se utiliza más la inyección de gas. Y eso tiene el problema de formación de bancos de petróleo, de bancos de condensado en los pozos cercanos a los pozos productores. Entonces, ¿eso qué es? Formación de líquidos. ¿Y qué es lo que normalmente se hace? Se inyecta algo a una diferente temperatura o a mayor presión para aumentar la presión en esa zona o las condiciones en esa zona y que ese líquido se transforme en gas y pueda ser producido. En el caso y aquí caemos en la parte de térmicos, porque inyección de agua e inyección de gas se han ido más hacia lo que son crudos livianos y medianos, pero para los crudos pesados lo que ha predominado son los métodos térmicos. Y cuando vemos a la parte de convencionales, ¿cuáles son? Inyección de agua caliente, inyección alternada de vapor e inyección continua de vapor. Esos serían la recuperación térmica que se utilizan cuando el La crudo térmica es más viscoso. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el asunto entre un liviano, mediano y pesado? La viscosidad para un mediano o para un pesado no es problema. Para un mediano o un liviano. Para un pesado sí es un problema. ¿Por qué? Normalmente los productos pesados tienden la mayoría a estar en formaciones poco consolidadas, muy porosas, sí, eso sí. También tienen la particularidad que pueden ser muy arcillosas. Es decir, la fluidez de ellos en ese tipo y sobre todo por la alta viscosidad que tienen, a pesar de que las formaciones por lo general tienen buenas permeabilidades.
Por lo menos en Costa Bolívar tú tienes informaciones con permeabilidad de 500 milidarcy y hasta 1000 en la faja petrolífera del Orinoco. Tienes formas permeabilidad de más de 1000 milidarcy. O sea, 2, 3 darcy, pues, hasta eso. Pero ¿cuál es el problema? A pesar de la alta permeabilidad, la viscosidad del crudo es tan alta que la productividad natural de esos pozos, la mayoría es muy baja. Entonces los factores de recobro son bajos. Para crudos pesados los factores de recobro no llegan ni al 10, 12, cuando mucho 10, 12%. O sea, estamos hablando de dejar el 90% del petróleo en sí. Entonces tienes que hacer algo diferente. Los métodos térmicos, ¿qué es lo que hacen? Al calentar el crudo, o si tú calientas un aceite, ¿qué es lo que pasa con él? Se pone más fino, se adelgaza, disminuye su viscosidad. Y al hacer eso, aumenta la productividad de los pozos. Y eso básicamente por eso que empezó. eh, ¿Cuál fue el símil que buscaron inicialmente? Si tengo inyección de agua fría para crudo liviano mediano, vamos a inyectar agua caliente. Y ese fue el primer tipo de método térmico que se utilizó. Después, el segundo que quisieron probar, y ya ido a la parte de desplazamiento de un proceso de inyección por arreglos de agua, se fueron en este caso usaron algo más, inyección de vapor. Inyección continua de vapor fue el siguiente paso. Y entre las pruebas, cuando fueron haciendo pruebas piloto de inyección continua de vapor, en el campo Mene Grande, realizaron una prueba piloto que falló. ¿Por qué? Porque cerca del pozo inyector comenzó a salir el vapor a pocos metros de allí. O sea, simplemente el vapor se canalizó y llegó a superficie. Total que tuvieron que parar el proyecto. Después de cierto tiempo abrieron el pozo, resulta que el pozo empezó a producir más. Se descubrió la inyección alternada de vapor. Y esa es la que ha tenido mayor impacto en recobro de petróleo pesado a nivel mundial en las últimas décadas. Pero llegamos ahora a la recuperación mejorada. Una de las cosas que tienen los yacimientos procesados por lo general, son extensos. Arenas muy gruesas, o sea, de mucho espesor. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a ver algo, cómo poder mejorar la productividad de esa zona. Pero necesitaban que ya, o sea, no es que la inyección, salvo la inyección continua, que normalmente iba de un pozo inyector a un pozo productor, era la que tenía un espacio de actividad más larga. Pero son proyectos muy costosos y entonces se pensó eso, o sea, si yo quiero mejorar la productividad o recobro tengo que afectar una zona más grande. Entonces vino la combinación de comenzar a utilizar pozos horizontales en crudos pesados, acompañado de inyección de vapor. Eso simplemente mejoró la productividad e inclusive eso lo combinaron después con un catalizador y con la mira a mejorar la calidad de crudo. Entonces, de eso ahí también, y ahí nació el SACDI. Después del SACDI vino el VAPEX, que es una versión, pero al igual que fue con vapor generado por agua caliente. Pero VAPEX es vapor que es un solvente de hidrocarburos que a las condiciones de presión y temperatura del yacimiento se vaporiza, se convierte en vapor. Es un líquido en superficie, pero cuando llega al yacimiento se vaporiza, hace el mismo efecto que si fuera vapor de agua, pero sí mejora la calidad de crudo. Entonces, fíjate que, ¿por qué ahora se habla de recuperación mejorada? Porque ya no solamente estamos hablando de producir más, sino que la calidad de crudo que se va a producir sea mucho mejor. En el caso por lo menos en el caso de crudo pesado. En liviano, la mejora es básicamente en volumen. Pero en pesado es volumen y calidad de crudo. Muchos de los procesos actuales tratan de que si puedo mejorar el crudo en sitio. No sé si has leído en la prensa o en las noticias
con respecto a lo que llaman el crudo diluido que se está vendiendo de la faja. No, no he leído eso, profe. Bueno, crudo en la faja petrolífera de Orinoco es un crudo pesado, en promedio, se habla de un poco más de 10 grados API. Pero el problema es, tiene una viscosidad del orden de unos 200, 300 centipoise, lo cual dificulta mucho la productividad. Con todo esto, si se consiguen con bombas y demás, tú puedes llegar a producir bastante flujo de allí. En algunas áreas se utilizó inyección Profesor, alterna, inyección de vapor. Bueno, se utilizó inyección de vapor para mejorar la productividad, pero es costoso. O sea, la inyección de vapor es costosa. Entonces han buscado otra forma de producir crudo de mejor calidad, pero más bajo costo. Entonces llegó la parte de diluir. ¿Cómo lo hacía? Los primeros intentos fueron inyectar un crudo liviano o un producto liviano de refinería a los pozos productores para ayudarlo a aligerarle la viscosidad al crudo y que producir más. Y al mismo tiempo tú vas a producir en superficie un crudo ya mezclado. Entonces utilizabas crudo liviano para producir un crudo de mejor calidad en superficie. Eso fue una cosa y inicialmente se hizo a nivel de pozos. Ya lo último que han hecho es masificarlo a nivel de superficie, tratar de extraer el crudo pesado y luego en superficie mezclarlo con liviano para poderlo transportar y venderlo. Es lo que llaman ahorita lo que venden como crudo Merey, un crudo de 16 grados API. Ya mencioné que el crudo pesado de la faja es alrededor de unos, ahí oscila, pero ponle en general alrededor de unos 10, 11 grados API. Hay crudos también de menos de 10. Entonces, lo pueden convertir mezclándolo con crudo liviano con productos más ligeros. Lo que te decía la prensa, porque reciente, en los últimos años, Venezuela producía mucho crudo liviano, pero en la actualidad la producción de liviano está en el piso. Entonces, en los últimos años, Venezuela ha tenido que comprar en el exterior crudos livianos o condensados, o crudo condensado, para poderlo mezclar con el crudo pesado y venderlo como crudo diluido. El crudo liviano es caro. El crudo diluido es medianamente, se puede vender a un mejor precio que el crudo pesado. Y realmente para diluir es como un 20, un 30% en volumen. O sea, necesitas 2 barriles de crudo pesado y uno de liviano para producir el crudo medio. Es una excelente estrategia económica, profe. Entonces el precio, sí. O sea, la ventaja es que no vas a gastar, o sea, gastas energía en las bombas, pero no gastas energía térmica. Eso es combustible, es un efecto, gases de efecto invernadero, tienen muchas complicaciones. Y eso es lo que se está tratando de minimizar. O sea, igualito el crudo liviano que estás comprando lo vas a vender otra vez. Mezclado con pesado, pero lo vas a vender. O sea, le puedes recuperar el valor, pero el asunto es que estás valorizando el pesado. O sea, le estás agregando valor al pesado. En el liviano puedes perder un poquito, pero le ganas tanto al pesado que a la final es un buen negocio. Mejor que inyectar vapor. Sin embargo, tiene sus limitaciones y ahorita lo que se está haciendo como es un método para que las empresas tengan ingresos rápidos antes de ir a procesos mayores de recuperación adicional, posiblemente como combustión in situ, para mejorar los factores de recobro. Porque, ¿qué se habla? Si yo no hago más de lo normal, no voy a poder recuperar de la faja más de ponle, un 10% del volumen total. Las reservas actuales que están reportadas a las fajas están calculadas con un 20%. Eso es considerando crudo diluido. Si yo quiero subir más del 20%, ya tengo que ir a otra cosa diferente. Pero con crudo diluido, la presión del yacimiento va a seguir bajando, pero tengo que hacer algo ya dentro del yacimiento para poder mejorar. Entonces ahí viene la parte de combustión in situ, que es como inyectar
gas o agua, pero en este caso Bueno, vamos a tratar de generar un fuego dentro del yacimiento para que sea el fuego que se produzca dentro del yacimiento quien ayude a producir. Pero eso es profesor, también un método elevadamente costoso. Sí, digan. una pregunta que le quería hacer. O sea que uno para poder reducir la viscosidad de un crudo pesado, no necesariamente hay que inyectarle vapor, sino que yo le puedo, o sea, mezclarlo con un crudo que sea de menos gravedad PI. Y así Mira, puede reducir un sí, poco más la viscosidad. pero fíjate lo siguiente. Cuando tú le inyectas vapor, tú lo inyectas dentro del yacimiento y afectas al crudo un poco más allá de la cara de la formación. ¿Ok? Cuando lo mezclas con diluente, ¿qué haces? Tú haces que, o permites que el crudo fluya hasta el pozo. Y en el pozo es donde tú lo mezclas. Entonces, tú necesitas Ok. que el yacimiento te coloque el fluido en el pozo para luego, es como instalar un sistema de levantamiento artificial. O sea, como si tuvieras una bomba abajo, pero esa bomba lo que te va a producir, o sea, por un lado te inyecta un fluido que se mezcla con el pesado y produce te aligera el esfuerzo que tiene que hacer el petróleo, pero no lo haces dentro del yacimiento. En cambio, con vapor sí lo vas a hacer dentro del yacimiento. Entonces, te digo, eso tiene por lo menos una capacidad limitada en cuanto a subir, pero es mucho más económico que inyectar vapor, que construir una planta para inyectar vapor, ¿ok? Más de los problemas ambientales que eso genera. Pero a la larga hay que ir a algo Ok, profe. de esa magnitud Profe, en el futuro. Pero estamos Este, hablando ahorita de tratar de ver qué podemos hacer ahorita para mejorar los factores de recobro. otra pregunta que le iba a hacer, profe. En el momento de yo hacer una inyección alternada de vapor, la profundidad del yacimiento no tiene que ser No o debería sea, ser muy elevada. muy profunda No porque, puede ser muy profunda, profe. porque a pesar de que la temperatura aumenta con profundidad, ¿ok? Ajá. Pero tú tienes el vapor a temperatura de 400 grados. El yacimiento no está a esta temperatura, está a temperaturas más bajas. Y en la medida que la temperatura baje, el vapor se va a condensar. Entonces, no puedes llegar hasta muy profundo porque tienes que evitar que el vapor se empiece a condensar. Pues te interesa que lo que entre a la formación sea vapor, no agua caliente. El agua Sí, caliente te claro, puede vapor. ayudar, pero el agua caliente no es lo que te va a ayudar más. Tiene que ser vapor. Entonces, tienes una limitación que son las pérdidas térmicas que va a tener el trayecto del viaje del vapor hasta abajo. Se ha intentado, por lo menos, instalar un calentador en el fondo, inyectar agua y vaporizarla en el fondo del pozo para tratar de minimizar esas pérdidas. Son de las muchas cosas que se están pensando para la parte de lo que son crudos pesados. Entonces, ¿qué es lo que Ok, pasa profe. también? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fíjate que estoy mejorando el crudo diluyéndolo. En combustión in situ, trabajado en el proceso TAI, hay un catalizador. O sea, una de las cosas que se ve con combustión in situ es un craqueo térmico. ¿Viste refinación? ¿Viste la materia de refinación? Sí, profe. Sí. El proceso craqueo térmico, ¿sabes lo que es? No es donde se reducen más los átomos, profe, las moléculas, perdón. Sí, Rompes las moléculas. ajá, rompe las O sea, moléculas. Sí, creas moléculas más pequeñas, o sea, de menor densidad, a partir de las moléculas grandes. Eso lo hace craqueo térmico. Ese es craqueo, craqueo ajá. térmico. Combustión in situ es un craqueo térmico. El problema del craqueo térmico sin catalizador es que los procesos, la ruptura se da, pero en ese mismo proceso y mezcla, algunas reacciones se revierten y a veces con peores condiciones, o sea, resultan peores que lo que rompiste. Entonces, con TAI, lo que se busca es tratar de instalar un catalizador que cuando el crudo caliente salga por el pozo productor, el catalizador va a estabilizar todas las reacciones que están dándose dentro del petróleo, de forma tal que se estabilice mejorando la gravedad PI del crudo casi 10 grados. O sea, que si el crudo tiene 10 grados, termina con un crudo de 20 en superficie. Eso es Ok, recuperación mejorada de petróleo y eso es para futuro.
Ahorita, por lo menos lo que se está yendo, por lo menos en el caso de Venezuela, es a través del crudo diluido. Y si has leído la prensa, han estado comprando petróleo desde hace, inclusive los Estados Unidos. En los primeros cargamentos creo que se los compraron a Libia. Se compraron los primeros cargamentos, cuando empezaron a comprar crudos livianos para mezclarlos. Llegó un momento que estaban importando a través de Sigos, estaban trayendo petróleo liviano de los Estados Unidos. Ahorita están trayendo condensados de allá de Irak, Irán. ¿Ok? O sea, porque, como yo decía, igualito el crudo lo voy a vender, porque yo lo mezclo y vendo al total. El que usé para mezclar, más el crudo al pesado. Entonces, el crudo pesado mejora su precio, el crudo liviano pierde un poquito de precio, pero como te digo, la relación de mezcla es de aproximadamente un 30% de condensado y un 70% de crudo pesado. Entonces, la mejora es sustancial y eso hace más atractivo el proceso. Okay, entonces, como te digo, cuando hablamos de proceso de recuperación mejorada, estamos tratando de ver qué podemos hacer, no solo para aumentar el volumen de recuperación, sino que la calidad de los crudos mejore. Con respecto a la inyección de gas, básicamente, como decía antes, la inyección de gas está orientada más hacia los yacimientos de gas condensado. Y ahí lo que se ha hablado es, como recuperación mejorada, utilizar CO2 o hidrógeno en lugar de gas natural. Dirán, ¿eso mejora el crudo, mejora el condensado o el gas? Mejora la recuperación de gas y de condensado, por un lado. Y lo otro, reduce el uso de gas natural. ¿Por qué? Porque el gas natural anteriormente no tenía valor, ahora tiene valor. Entonces tienes dos cosas. Antes inyectabas gas natural para poder producir gas condensado. Ahora puedes producir gas condensado sin necesidad de inyectar gas natural. Vendes el gas natural y vendes el gas condensado con kilos condensados. Entonces es un negocio mucho mejor. Pero el problema es, tanto la inyección de hidrógeno, que son las alternativas más cercanas que hay, como la inyección de CO2, son complicados. Por hidrógeno necesitas instalar una planta para extracción de hidrógeno del aire. Y CO2 necesitas tener fuentes de producción de CO2 cercanas. ¿Cuáles son las fuentes de producción de CO2 más cercanas? Salvo las granjas, las haciendas ganaderas que producen CO2 como locos, pero es difícil recolectarlo. Se puede hacer de la que se produce en las plantas, en las fábricas. ¿Ok? Se puede extraer CO2 de allí. Pero Venezuela no tiene práctica en eso. En Estados Unidos desde hace muchísimos años, como parte de los proyectos de eliminar la contaminación ambiental, ellos están recogiendo CO2 y lo inyectan en cavernas y todo eso, lo han inyectado por años en los yacimientos. Y actualmente lo están utilizando para recuperación adicional de petróleo en yacimientos. Antes simplemente lo llevaban y lo almacenaban allí. Resulta que ya le consiguieron un uso para producir petróleo. Pero allá sirve porque ellos tienen reservas de CO2. Aquí nosotros hay muchos proyectos y yacimientos que se han hecho análisis y ese proceso resulta atractivo. Y se cae, ¿por qué? ¿De dónde carajo vamos a sacar el CO2? Entonces, por eso es que el planteamiento con el ejercicio del primer 20% era, ¿cuáles son las condiciones por las cuales tú recomiendas hacer esto? ¿Qué gano? ¿En qué me favorece esto o aquello? En función de las características de lo que tengo ahí. Vamos por acá. Nos faltaría mucho. En cualquier momento dice que
Y yo con la presentación no avancé en nada. Todo lo he hecho con esta sola lámina. Sí, profe, no. Sí, porque no se ve otra. No se ve más nada. No, es que no me deja avanzar. Profe, Dígame. una pregunta que le iba a hacer con respecto a la modalidad ya de la universidad. No sé si usted tiene más o menos criterio. Usted sabe que yo el otro semestre que viene voy a meter pasantía, pero seguidamente voy a meter las materias de realizar el trabajo de grado. ¿Se podrá hacer eso, profesor? No vas a ver más materias. No, solamente esas dos, la hacer el proyecto de grado y las pasantías. Sí. O sea, las dos juntas sí. Pero con otras materias no te la van a permitir. Con materias pudiera ser que te permitieran ver pasantías, pero no yacimiento, no trabajo de grado. O sea, proyecto de investigación, primera parte. Pero en O ese sea, semestre solamente no, tú puedes hacer permiten, proyectos. ¿Ah? Tú puedes hacer digo, proyectos en o el sea, octavo, en el noveno. me permite solamente, en el 10º semestre me va a permitir solamente presentar el trabajo de grado, más no es No, el trabajo especial. no, trabajo de grado y pasantía. Ah, ok, profesor. Lo que sucede es que tienes que presentar primero pasantías. Ah, no puedo, sí. O O sea, sea, puedo meter las dos cosas, pero primero pero presento pasantía. Tenéis que presentar primero el trabajo de pasantía y después tienes que que presentéis el trabajo de pasantía, terminar la pasantía, presentáis la presentarlo tesis. para poder defender el trabajo de grado. Ah, ok. Exacto. Entonces, ¿qué Ya. pasa? Tienes que tratar de moverte, a Ajá. tratar de conseguir las pasantías, a ver si las puedes empezar un poco antes de que comience el semestre. Tenéis que moverte Para, porque es tan difícil. no, bastante. O sea, con todo y que ahorita por lo menos la tendencia en PDVSA es a reactivarse un poquito. O sea, que puede haber una pequeña oportunidad por ahí de que se puedan conseguir pasantías. Bueno, yo Para fui como para estábamos... PDVSA, pero no estaban aceptando. ¿Ah? Yo fui a PDVSA y no Ajá. estaban aceptando pasantes por la cuestión de la pandemia y tal. O sea, en varias empresas. Conseguí ahí en el Ministerio del Petróleo. Sí, es uno de los pocos que está dando pasantías. Pero trate de meterse por eso. ¿En Y dónde, pana? ¿En el Ministerio de Petróleo? sí, necesito Ajá, trata de ver allí. en 5 de julio. Sí, en Un la poco, avenida 71 a 5 de julio. sí, Ah, ok. 71 con 5 Yo de soy julio. de Cabima, pero ajá, yo fui para allá a ver. Ah, ya. No, O es sea, que, que antes de que no, comience es el que son, 10º semestre. Ah, sí, no, yo profesor, o sé, sea, que a lo que comience el 10º semestre, yo antes de comenzar el semestre tengo que ya tener todo planteado ya de hacer las pasantías. ¿Dónde lo voy a hacer? Ya eso lo podía hacer ahorita, o porque sea, eso tenéis que moverle. en el noveno, haces el curso de pasantías, haciendo el curso de pasantías, puedes comenzar a gestionar lo de las pasantías. ¿Ok? Eh, Ah, ok. para, para comenzarla, o sea, como debes tener materias, supuestamente en el noveno, deberías tratar de hacerlo de forma tal para empezar las pasantías a finales del semestre y que las termines comenzando el semestre siguiente, de forma tal de quedar libre para dedicarte nada más a trabajo de grado. Si las Ah, consigues ok. en el noveno, tienes que pedir autorización para que te las permitan, pero es otra cosa. Pero yo creo que sí te las dan, porque, por ejemplo, aquí en Cabima están tratando, o sea, nos están diciendo que si podemos conseguir ahorita, mejor, que qué importa, porque está muy difícil eso por la pandemia. No, Tenéis está que hablar bastante, por con eso la universidad. es que la idea es que empieza, o sea, vamos a suponer en el octavo, tienes materia y todo eso, pero tienes materia, o por lo menos como está a distancia, se puede hacer. ¿Qué sucede? Si tú vas a una empresa, te dicen, y esos te dicen, mira, necesitamos un pasante, que te den una carta, diga, necesitamos que para que hagas pasantías en tal periodo. Tal. O sea, una carta donde ellos te estén ofreciendo las pasantías. Tú llevas eso al departamento y ellos deberían procesarte. ¿Por qué? Porque es interés de la empresa darte las pasantías. Claro, No profesor. el tuyo hacer las pasantías, sino que es interés de la empresa. Entonces, por razones prácticas, para la institución le conviene. Y ahorita, una de las cosas que tiene la ventaja de este sistema como tal, a menos que te toque de esas que tengas que ir al lago, es eso, de que como no es con asistencia no, a la universidad
diaria, así tengas 5 materias, puedes hacer las pasantías. No sé si lo Ah, ves. ok. Sí, que sin embargo yo tengo un compañero que está haciendo pasantía y está viendo materia conmigo. Y No, por seguidamente eso. está haciendo Es que trabajo práctico. No hay es que ventaja. lo puedes hacer. Ahorita, como te dice Juan, o sea, se puede hacer porque la universidad en cierta forma está propugnando que lo hagas, trates de hacer. Porque es difícil. El semestre pasado había un poco gente, hay mucha gente que se ha quedado, no ha podido terminar de trabajar grado por la pasantía. No se consigue. Ah, ya, bro. O sea, es un poco complicado, ¿no? Sí, bastante. Porque la pasantía, ¿dónde la puedes conseguir? O por lo menos Sagaz, el ministerio, o las empresas mixtas, o PDVSA. O algunas Petro contratistas, pero Zamora. de contratistas no hay muchas. Mixtas están casi todas a media máquina, igual que PDVSA. O sea que, Ah, ok, bro. No, profe, muchas gracias. bueno, cualquier cosa. Bueno, esto yo creo que lo vamos a tener que ver será mañana por chat, que hablaré de esto. Mañana va a ser otra reunión, profe. Sí, pero vamos a hacerla por WhatsApp. Con esto mismo. Ah, ok. Ya, ya. Porque ya no queda mucho tiempo. No ha dicho nada de que ya queda poco. Pero 8:46, ya no queda mucho. Sí, ya van como 40 minutos, ahorita se cierra. Me cierra, pues esto para cerrarme a mí no deja. No, hombre, un 2x3. No ha dicho ni siquiera que quedaban. Bueno, cualquier otra duda la pueden preguntar, pero de cualquier manera mañana voy a tratar de ir sobre todo eso, pues lo puedo hacer más rápido. Sí, profe, Ajá, otra Y pregunta con que iba a más hacer, pero detalle. ya no va a dar chance ya. Sí. Bueno, déjame ver una cosa aquí. profe, usted sabe que en el trabajo que nos mandó a hacer, o sea, en las preguntas, ¿verdad? Yo le pregunté una que es cuando habla sobre el método de predicción ideal, ¿verdad? Ujú. O perfecto, como así se diga. O sea, yo leí, ¿verdad? Que, o sea, tiene sus características, ¿verdad? Pero no existe uno como tal, porque, o sea, no hay un método de predicción ideal, porque eso, No, el porque yacimiento varía mucho. tienes que considerar todas las posibilidades. O sea, un método ideal debe considerar todas las posibilidades. Y el problema de todas las posibilidades es que ya es complicado, uno, considerando básico, o sea, por lo menos uno que dependa nada más del tipo de desplazamiento, que si es pistón con fuga o pistón sin fuga. Pero si aparte de eso tiene que considerar la heterogeneidad, tiene que considerar los cambios de permeabilidad o lo que sea, toda la heterogeneidad de las formaciones, que tiene que considerar tanta información que es imposible manejarlo. O sea, nunca vas a tener, se hace demasiado complejo, difícil de Sí, manejar porque todos y los difícil yacimientos de son diferentes. hacer predicciones. Ujú. Entonces, fíjate que muchos de esos gráficos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de llevar todas las soluciones a gráficas, a figuras, imágenes, figuras que te permitan hacer una predicción global, general, pero no darte un orden de magnitud. Sí, todos se enfocan más en los efectos del flujo de los fluidos, el tipo de arreglo de pozo y la tecnología del yacimiento. O sea, todo es sobre eso, o sea, las características como generales, pero así como uno ideal, no, porque los yacimientos varían, no todos son iguales, otros tienen otras complicaciones. Ujú. Entonces, esa era mi, o sea, yo puse, o sea, las características generales y puse y resalté, o sea, que no existe uno como tal porque los yacimientos son muy diferentes y hay diferentes problemáticas. Por lo menos Distrasparson y nosotros que ellos son Distrasparson y Styles, son pistón sin fuga. Y es un desplazamiento horizontal, pero ¿qué es lo que pasa? Caen en la parte estadística, porque tú haces el cálculo para uno y estadísticamente puedes repetir ese cálculo, o sea, parte de la supuesta que todos son igualitos, para que al final, simplemente por razones estadísticas y de proporcionalidad, de acuerdo a la permeabilidad, le dicen, no, este va a ser un 30% de aquello, un 20% de esto, un 10% de esto, 5% de aquello.
para facilidad. O sea, básicamente es un mismo cálculo, pero entonces lo que hace para los demás, lo que hace es aplicar proporcionalidades para tratar de salir y ver todo el yacimiento completo como con la parte de heterogeneidad y al mismo tiempo que sea un desplazamiento tipo sin fuga. Sí, pero es eso, o sea, es la cantidad de información que necesitas para hacer eso. Pero por lo menos Sí. a nivel de simulación, Profe, que el método de predicción perfecto, ideal, no existe uno no existe. para el yacimiento, ¿no? No, eso no existe. Bueno, en el libro que el profe pasó de inyección de agua y gas se ve. No, O es que sea, no hay se mismo. explican como tal. Sí, no, es que tú puedes tratas de aplicar el que más se acerque y ves qué cosas de los demás puedes utilizar para tratar de explicar las desviaciones que parecen poco sencillas de ver. Ok, profe, ya me voy a conectar porque el teléfono se me va a descargar, ya va en 1% ya. Bueno, ok. Profe, y usted sabe que usted No, pero- colocó de que realizáramos un video, ¿verdad? Con un método de recuperación térmica. Y casualidad yo realicé el de inyección continua de vapor. Cuando estábamos hablando ahorita sobre los crudos viscosos, o sea, con grados altos a pi, o sea, bajo. O sea, ahí se refería a eso. Sí, no, porque el vapor también genera craqueo térmico. Ajá, por eso. Y casualidad hice ese y es bien interesante. O sea, especifica el petróleo, qué viscosidad debe tener, qué gravedad, o sea, y existe también el yacimiento y su profundidad, como explica usted. O sea, el vapor tiene su cierta profundidad, o sea, no tiene que ser tan profundo porque si no se pierde el vapor y se vuelve líquido. Y mientras más, o sea, normalmente el vapor saturado no tiene prácticamente líquido en suspensión. Cuando tú llegas a un 80, un 70% de saturación de agua en el vapor, ya pierdes mucho de la capacidad de lo que tú quieres que se debe hacer allí. Debe ser por lo menos 90-95% de calidad. Lo que se llama Profe, y calidad. la siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente evaluación de que va a tratar más que todo sobre la recuperación mejorada, me imagino. Sí, sí, y vas a tener también otra Pero presentación, otra charla. parte teórica o vamos a hacer No, teórica ejercicio. hay una presentación. Igual parecido a lo del 90%. Bueno, Bueno, profe, gracias. Antes que se no, apague, pueda yo despedirme bien. bueno, tranquilo. Hasta luego, pues. Que Buenas tenga noches. buenas tardes, profe. Hasta luego.